todos los presentes configuramos al día de hoy como uno de los más especiales que ha vivido nuestra entidad en los últimos meses. Nos encontramos reunidos para reconocer y sobre todo agradecer al ser humano, a una voz privilegiada, a quien a través de los medios de comunicación reconocemos y a la par agradecemos a don Enrique Montero Ponce. En la oportunidad que me brindó esta soberanía para externar la proposición de efectuar un homenaje, encontré, y no es para menos, un eco unánime en el Pleno, sin importar orígenes partidistas y posturas ideológicas. Nos vimos envueltos en un consenso contundente, reconocer su justa dimensión a quien tanto ha leído, escrito, informado y por supuesto aportado a nuestro Estado. Detrás de ese esfuerzo diario de dar a conocer al público y enarbolar un análisis cuidadoso de la transmisión de la información, se encuentra a la persona, al aficionado y locutor de peleas de box, al apasionado reportero y articulista deportivo de béisbol. Encontramos al humano que ha percibido la realidad con la doble óptica obligada de todo periodista, la personal y la informativa. Numerosos sucesos de la historia local y mundial han sido objeto de sus análisis, pero aún más de su opinión. Ejercicio que no flaquea, no se detuvo ni se detiene, a pesar de la inclemente temporalidad y el dinamismo de la tecnología global. Intérprete político, cronista de su natal Puebla, empresario, padre, hijo, abuelo, don Enrique conjuga todos los roles y lo ha hecho con cierta objetividad y cariño por lo que más quiere: su familia, Puebla y los poblanos. Debemos tener memoria máxime para quienes se encargan de construirla día a día, como lo hace usted desde hace ya más de 70 años de periodismo. Su vasta trayectoria le ha permitido ser uno de los mejores intérpretes de acontecimientos mundiales que se han convertido en punto de inflexión para la historia. Decano de la prensa local, lo han llamado algunos, otros más maestro. Título otorgado por todos sus alumnos, hoy connotados comunicadores de los medios locales. Atributos de sobra y marcan su desempeño profesional: veracidad, contacto humano, donde con conversación y conocimiento de su contexto social, político y económico redondean cada una de sus participaciones al aire. Esta 58ª legislatura se congratula con su presencia y como representación popular emite un merecido reconocimiento por su perseverancia y constancia en la ardua tarea de comunicar a una sociedad que requiere cada vez más información con mayor velocidad. Esta soberanía reconoce su ejemplar ejercicio del periodismo por proyectar a sus contemporáneos y sobre todo a las nuevas generaciones el ejemplo de vida al que todos debemos aspirar. Muchas felicitaciones, don Enrique Montero Ponce. Muchas gracias. A continuación tenemos la intervención de don Enrique Montero Ponce. Agradezco la presencia de ustedes en este acto en el que tengo que agradecer la bondad del Congreso del Estado, de sus representantes que son pues, los representantes de todos los sectores de la sociedad, mi familia, mis amigos, a mis amigos de toda la vida, a mis compañeros. Me da mucho gusto ver a Juan Carlos Valerio, a López Díaz, a Carlos Martín Huerta,
que es la nueva generación y que es la que viene a enriquecer lo que nosotros estamos ya dejando. Medité largamente mi intervención de esta mañana. Ser digno de este recinto donde discuten y deciden los representantes del pueblo, en cuyas paredes están escritos nombres de personajes y de instituciones históricas. Los años se suman, jamás se restan, y van conformando la vida del ser humano. La edad es el termómetro adherido al corazón, o el reloj, con su tic-tac preciso y hasta armonioso. Descubrir el tiempo es principio y fin. En mi edad, tiempo y distancia dejan de ser importantes y se pierde miedo a la muerte. Pienso y sueño con mi madre, que exprimió el tiempo y vivió más de 100 años. Con amigos entrañables que se adelantaron y que en algunas madrugadas me guíen un ojo apurándome para que los alcance. ¿Por qué aludir tiempo y edad en el Congreso del Estado? Quizás los años van ahondando mi sensibilidad. Imposible soslayar la nostalgia, donde se atan recuerdos de la que llamo la más apasionante de las profesiones, el periodismo. Dicen que el periodista nace y luego se hace. A los 16 años me desprendí de mi provincia querida. La crónica deportiva me envolvía en emociones. La mejor universidad era el único diario deportivo del mundo, La Afición, y su director era la máxima autoridad, reconocido internacionalmente. La capital tenía que ser el destino. Primer trabajo, el chico que va por cigarros y refrescos para los cronistas titulares. Paciencia, mucha paciencia para la primera oportunidad de cubrir un evento. Bajo el sol ardiente de un domingo, tomando los datos de un partido de béisbol, otro joven hacía lo mismo. Nos saludamos. Me pidió mi nombre y yo el suyo. Me dijo, soy Ángel Fernández, de Excelsior. Cuando cumplí 50 años de periodista, mi querido Ángel vino a la comida y recordábamos aquellos y otros años. En esa redacción y con ese director, empecé a valorar la diferencia entre cronista y crítico. Aprendí que hay que preguntarle al que sabe. En la entonces ciudad de los palacios cambió el ritmo de la vida. Ojeaba y leía todos los periódicos. Conocí a personajes como Ángel, como Sonia Alarcón, Paco Malgesto. Leía talentos como don Salvador No, al joven Luis Espota. Y recuerdo aquellas polémicas entre periodistas inolvidables. Una polémica entre don Salvador y el joven Luis Espota. Don Luis Espota buscó rematar. ¿Qué actitud de hombría se puede esperar de un gay? El culto literato respondió. ¿Y qué se puede esperar de un joven que en el apellido paterno lleva la profesión materna? Es una de las frases magistrales que yo he leído en mi vida. Los años que siguieron los prendí al trabajo de maestros. El reportaje de Carlos de Negri, 5 minutos con el Papa. La decisión inquebrantable de don José Pajés Hierro, cuando el dueño de la revista Hoy le ordenó que no publicara la foto donde aparecía la hija del presidente alemán en su luna de miel, contemplando con su esposo el busto descubierto de una bailarina del Lido de París.
Pajés le respondió al director: ¿se publica o me voy? Y se fue. Y con él se marchó un impresionante grupo de intelectuales: don Nemesio García Naranjo, Vicente Romano Toledano, Víctor Rico Galán, mi entrañable Gastón García Cantú, cuyo nombre está aquí. Así nació siempre un poblano, José García Balseca, que fue un genio empresarial. En revistas y diarios inundó de soles casi toda la República, y con el diario deportivo esto: don José fue todo en mi carrera. Lo considero mi personaje inolvidable. Como cronista deportivo, como enviado especial a eventos internacionales y la oportunidad de dirigir La Voz de Puebla, el despertino que alcanzó un tiraje imposible de igualar hoy en día. El periodista es un soldado y ordenaba como militar. Un día infeliz me dio una orden que iba contra todos mis principios y lastimaba a un gobernador respetable como médico, como político y como caballero. Mi negativa lo encolerizó, y lo que jamás imaginé, tuve que enfrentarme a sus abogados para lograr una salida digna. Salí esa mañana del sábado del sol y caminé en el Zócalo, rumiando pena y coraje. Recordé lo ocurrido a Pajés, el golpe artero contra Julio Scherer, por las informaciones de la sangre que corrió en Tlatelolco en el 68. Vas bien, Enrique, me dije, acuérdate de ellos. He conocido políticos y atletas. El deporte lo he disfrutado hasta el delirio, con títulos ganados en equipos y empresas donde entregué mi pasión sin regateos. Aprendí de técnicos en fútbol y de managers en béisbol y boxeo. Siempre confirmé que hay que preguntarle al pesado. Viví aventuras con políticos, del gobernador que me manoteó con un rosario de preguntas ofensivas ordenadas por aquel director, la sagacidad y habilidad de Merino Fernández, de la economía de un hombre de radio como don Guillermo Morales Blumenthal, de la sencillez, humildad y experiencia de mi maestro de secundaria, el doctor Alfredo Tosti, de la verticalidad del doctor y general Rafael Moreno Valle, de la capacidad política y don de mando de Manuel Bartlett, de mi hermano querido Melquiades Morales Flores, de la experiencia de aquellos políticos a la sangre nueva de Rafael Moreno Valle Rosas, cuya alcanza y habilidad se palpan en obras que transforman ciudad y estado. No puedo olvidar a Guillermo Jiménez Morales, su afán de limpiar la ciudad del brazo del alcalde Jorge Morán, de aquel desayuno que tuvo con Simitrio. No sé si Simitrio está aquí. Aquí está Simitrio. Gracias, Simitrio. Que fue uno de los luchadores sociales más limpios que he conocido. Con Simitrio tuve un desayuno antes del desalojo. Él siempre contó con el micrófono de tribuna. Cuando gané un premio nacional de periodismo, él me hizo el favor de culminarlo con unas palabras en las que reconocía que Tribuna había sido el único medio que le había dado la oportunidad de hablar y de defenderse. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Simitrio? Bueno, con aquel gobernador Jiménez Morales acudí en auxilio de dos cosas: el fútbol, cuyo dueño pretendía venderlo a Veracruz. No solo lo impidió, sino que trajo otro equipo de primera división. La otra, Carlos Camacho Espíritu,
falleció y su gran sueño, hecho realidad, África estaba en peligro por una deuda con el fisco y pretendía quedárselo. Le pedí al gobernador que no lo permitiera. Intervino con rapidez y eficaz y África se salvó. Y por muchos años ha sido nuestra mejor carta para atraer turismo. Hay destinos marcados. En mi caso, el de cronista deportivo, con sueños desde niño. En política, las elecciones del 7 de julio de 1940. Mi imprudencia me llevó a la casilla de las 5 de mayo. Una camioneta dobló de la 10 Oriente casi sobre 2 ruedas. Al pasar frente a la casilla, 2 ametralladoras vomitaron fuego. 2 manos me empujaron al suelo. Tirado, vi el paso del vehículo, temblando de miedo. Nunca voy a olvidarlo. La entrega total al periodismo me llevaron a cubrir todas las fuentes. Caí en los brazos de la política. Es como la mala a la que nunca se deja. Acontecimientos, personajes, episodios del país y de la gente señalan el camino en el que se han movido generaciones enteras. Cuando minimizan a nuestro país y a nuestro pueblo, les digo que país y pueblo tienen historia, cultura, amor y alegría en sus canciones de compositores mexicanos, famosos mundialmente como escritores y poetas como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Agustín Yáñez, Torres Bodet, héroes como los Cerdán, el mártir Madero, Zaragoza y la figura enorme de Benito Juárez, el benemérito de las Américas. Todo esto ha dado México. La política sufre vaivenes en todos los países, tiempos buenos y malos, gobernantes y políticos buenos y malos. La mujer trasciende en las presidencias, en los congresos y en las instituciones mundiales de primer nivel. La mujer confirma su igualdad ante el hombre y su capacidad de mando y decisión. Vale recordar que hace más de 44 años, cuando nació Esquina y Hoy Tribuna, casi la totalidad de la redacción fue de mujeres. Ellas abrieron su propio camino en este oficio. Hoy suman más mujeres que hombres en los medios. Sin política, la democracia es imposible. Derribar dictaduras cuesta sangre y vidas, pero el ser humano mantiene su libertad y cuando la pierde la rescata. Los medios tienen un papel estelar en la política. La libertad de expresión, cada uno la interpreta y la ejerce a su manera. Mi experiencia me enseñó que merecen respeto estilos y actitudes, y sé por qué lo afirmo. Los intereses también están ahí, vigilantes. Nadie puede presentarse como un líder de opinión, porque nadie tiene la opinión de toda la gente. Nadie logra la unanimidad. Ayer Juan Villoro, que es el cronista, es el novelista de moda, y además es formidable, dijo, en 2013, el periodismo parece perder confianza en sus recursos y acepta la reductora presidida por la frivolidad. En efecto, desgraciadamente en los medios, la frivolidad empieza a imponerse a la noticia, que es algo que las nuevas generaciones no deben permitir. Justamente por eso, cuando inicié el noticiario, me propuse abrir el micrófono a todas las ideologías. Parecía temerario en una sociedad como la poblana. Impuse el derecho a la réplica, que apenas hace 3 días lo aprobó el Congreso. Nunca rehusé mi derecho a la crítica, pero respeté a todos los políticos
y fui escrupuloso en el respeto a su vida privada. Líderes sociales como Simitrio encontraron en el programa los espacios que les negaron en otros. Se cimbró en Puebla cuando escuchó la voz de don Luis Rivera Terrazas, temido y firme comunista. Los coros famosos de 11, 11, 11 se perdieron con esa apertura. Gané su amistad y confianza. En mi tercer libro relato anécdotas, pero es inolvidable el encuentro de Rivera Terrazas y el recién llegado arzobispo de Puebla, don Ernesto Corripio Humada, en una cena en mi casa. Ahí sellaron un acuerdo verbal que respetaron. No más agresiones entre iglesia y universidad. Al único que se lo comuniqué fue al gobernador Toschi, por respeto a su jerarquía y por la gran amistad. Don Alfredo se puso en pie, caminó hacia mí, me abrazó y me dijo: gracias, don Enrique, en nombre de la República. En ese gesto, en ese abrazo, sentí la parte buena, positiva de la política. Tengo que recordar, después del 11-11 tan famoso que se hizo en Puebla, que un hombre llamado José Dover, que aquí está también, me hizo el favor de recibirme en la Universidad Autónoma de Puebla y hacerme un homenaje. Eso nunca lo olvido, mi querido Pepe, de veras. Cuando uno escribe, no solo lo hace con el conocimiento, sino con el instinto de las emociones. Esto dice Octavio, esto dice Vargas Llosa. En este oficio aprendí unas frases que son enseñanzas. Hay mucho de misterio en la creación literaria. El novelista y ensayista israelí David Grossman confiesa: estoy en desacuerdo conmigo mismo. No escribo para escaparme de la pena. No soy un escritor escapista. La verdadera libertad es describir tu propia tragedia con tus palabras, no con las de otros. Señoras y señores diputados, amigos, perdonen que me haya pasado de tiempo, pero hubiese querido escribir más. Les dejo la gratitud imperecedera de un poblano que logró casi todo lo que buscó en todas las fases de la comunicación. Llegar a la gente, sentir el calor de su cariño, la llama ardiente de su rebeldía en pos de justicia, sus deseos de vivir, su transmisión de sentimiento, es lo mejor que me llevo en el último trecho de mi vida. Cuando cumplo 85 años, de ninguna manera estoy pensando en el retiro. Estoy pensando en hacer otras cosas y tengo otros proyectos. Pero como reza la letra de la conmovedora canción de Bob Blanca, he vivido a mi manera y espero el final tranquilamente. Mi Dios los bendiga. Gracias. Para finalizar esta ceremonia solemne, escuchemos el mensaje que dirige el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Mario Estrella. Muy buenos días.
Bienvenidos todos a esta soberanía. Saludo con mucho aprecio, gratitud y reconocimiento a nuestro homenajeado del día de hoy, a don Enrique Montero Ponce. Hace unos días, cuando reflexionaba sobre la tremenda trayectoria periodística que don Enrique Montero Ponce ha forjado durante más de 6 décadas para preparar estas palabras, no pude evitar recordar la tan famosa frase de Gabriel García Márquez sobre el oficio del escritor. García Márquez sostiene, con acierto, que el oficio de escritor es tal vez el único que se hace más difícil a medida que más se practica. Desde mi perspectiva, esta sentencia es igualmente cierta para el oficio del periodista. Tan solo por esa razón, la carrera de nuestro homenajeado no puede ni debe pasar desapercibida. Don Enrique no solo le ha entregado la totalidad de su existencia vital a su oficio, sino ha logrado hacerlo manteniéndose en los más altos niveles de popularidad. Llegar es difícil y mantenerse lo es aún más. Tengo la fortuna de conocer a don Enrique Montero Ponce desde hace ya casi 20 años. Su voz y la de sus colaboradores, a fuerza de repetición, como el programa que era sintonizado en el hogar de la familia Riestra Piña, se terminaron por convertir en personajes de la mayor familiaridad. Recuerdo especialmente la participación periódica que durante muchos años mi padre sostuvo en el noticiero Tribuna para abordar temas tan variados como la liberalización comercial ante la inminente entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, así como las novedades cinematográficas que comentaba con su seudónimo en el mismo espacio radiofónico. Haciendo un esfuerzo de memoria y releyendo la audaz producción literaria de nuestro homenajeado, decano del periodismo en Puebla, he podido construir lo que considero constituyen los basamentos sobre los cuales don Enrique ha construido su ejercicio periodístico. Estas características conforman lo que he denominado el evangelio periodístico según Enrique Montero Ponce. Y al mismo tiempo, estoy cierto, pueden darnos luz respecto a las razones que sustentan su exitosa vigencia en el medio periodístico poblano. Periodismo con presencia política plural, pionero como pocos en la apertura plural de los espacios que estaban bajo su liderazgo, Montero Ponce liberalizó su periodismo y permitió la democratización de los medios poblanos. Mención especial merece su famosa entrevista a Manuel Cloutier Maquío, quien atestiguó que Tribuna Radiofónica era el único espacio plural que se mostró dispuesto a recibirlo para una entrevista en la ciudad de Puebla durante la campaña presidencial de 1988. Dicha entrevista, además de hacerlo merecedor de premios de periodismo, seguramente habría también de generarle inconvenientes a don Enrique en aquel viejo sistema político mexicano. La vida exige compromiso constante e impone pruebas de congruencia. Don Enrique tendría una de sus mayores pruebas y exámenes durante la elección local de 2010, ocasión en la que su compromiso con la pluralidad enfrentó el reto de la imparcialidad, en una elección en la que su hijo era candidato a un cargo de elección popular. Debo reconocer públicamente, como protagonista también de aquella fecha electoral, que don Enrique siempre mantuvo los espacios abiertos a quienes aspirábamos desde la oposición a conquistar el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Su apertura y pluralidad pasaron esta fuerte prueba. Respeto también al ejercicio periodístico como una de las características de su peregrinar periodístico. Entre otras razones, recuerdo que mi padre me decía de niño: no le cambies de estación de radio. El noticiero de don Enrique, además de informar, nunca ejerce periodismo por consigna. Como figura pública he podido constatar y recordar dichas palabras. El propio don Enrique Montero Ponce nos relata en uno de sus libros una anécdota que da prueba de esta característica. Al recibir una solicitud expresa del dueño periodístico en el que laboraba para iniciar una campaña de golpeteo en contra del entonces gobernador, don Enrique prefirió estar dispuesto a presentar la renuncia antes de formar parte de un ejercicio de desprestigio. Periodista autodidacta,
maestro de generaciones, Premio Nacional de Periodismo, récord Guinness, por sus más de 44 años ininterrumpidos al aire, capaz de vender más de 35,000 ejemplares diarios del extinto periódico La Voz de Puebla durante la década de los 70. Eso y mucho más es don Enrique, y eso y mucho más son lo que hoy nos permite homenajearlo. Muchísimas gracias. La 58ª legislatura del Congreso del Estado agradecen a todas y todos ustedes su presencia y participación en esta ceremonia. Muchas gracias y que tengan un buen día.